Les damos la bienvenida al tercer episodio de la serie Pláticas desde el Encierro. Mi nombre es Humberto Jardón, a cargo del Laboratorio de Gráfica Digital del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. El objetivo de esta serie, como ya hemos mencionado anteriormente, es analizar el impacto que la pandemia y el encierro han provocado en los procesos creativos y personales de las personas invitadas. Las entrevistas partirán de los procesos creativos y personal. Las entrevistas partirán de reflexiones generadas desde el Laboratorio de Gráfica Digital en torno al arte, la industria y la cultura, entendida como toda creación humana. El día de hoy tenemos como invitada a nuestra compañera en el Centro Multimedia, María Elena León Magaña. Hola, Elena. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. María Elena, que coordina las actividades del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, y de quien tenemos la siguiente semblanza. Es maestra en Filosofía de la Ciencia, Estudios Filosóficos sobre la Sociedad, Ciencia y Tecnología. Además, es licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en el área de comunicación y divulgación de la ciencia. Desde 2015 trabaja los temas relativos a la relación máquina-humano, máquina-mujer, aproximaciones críticas a las historias de la computación, algoritmos e inteligencia artificial, alteridades y coexistencia tecnológicas. Es integrante del seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coordinó la revista LabTech, ensayos sobre indisciplina tecnológica, disculpen, y el Laboratorio de Medialidad y Reflexión, ambos proyectos del Laboratorio de Tecnologías El Rule. Coordina el Laboratorio Filosófico de Tecnologías LabFT y la Tertulia Maquínica, dos espacios para ejercitar la discusión pública de la tecnología. Colabora con la doctora Claudia Alarcón Zaragoza en un proyecto sobre afectividad y desistimiento con jóvenes en situación de cárcel. Actualmente está a cargo del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Ahora bien, para quien no está familiarizado con las teorías que se han desarrollado acerca de la tecnología y sus impactos, o en la filosofía de la ciencia, o en la historia más reciente del arte, los intereses que se mencionan en la semblanza podrían parecer demasiado esotéricos o incluso extravagantes. Pero para aquellos que estamos involucrados en este medio, esas temáticas y actividades ya no nos sorprenden, pues en la actualidad la definición del arte se ha ampliado tanto que prácticamente abarca todo lo que antes se entendía como cultura. Y esto es así porque desde hace mucho tiempo toda clase de pensadores, filósofos, investigadores, etcétera, se percataron de que el arte y su historia en realidad era la historia de la civilización toda. Por eso decidimos titular esta charla como La difusión de la teoría del arte, pues en mi opinión, Elena y su equipo, a través de sus múltiples actividades, y en un momento Elena nos hablará de ellas, realizan una especie de particular pedagogía tratando de informar al mayor público posible
sobre los intereses que mueven a los artistas contemporáneos o las maneras en que utilizan toda clase de tecnologías o cómo las prácticas artísticas trascienden sus propios límites a tal grado que en los últimos 25 años han surgido un gran número de géneros o categorías y que precisamente espacios como el laboratorio coordinado por Elena investigan y difunden, pues saben que es la mejor manera de no caer bajo el hechizo o embrujo que sus propias creaciones pueden ejercer sobre su creador, el ser humano. Elena, ¿cómo le ha ido a tu laboratorio durante estos 2 años del encierro? Pues yo digo que nos ha ido bien. Es decir, sí han tenido que cambiar las dinámicas del laboratorio en cuanto a lo presencial, pero creo que una de las ventajas si se puede hablar de ventajas de la pandemia, ha sido que justamente, bueno, yo he trabajado, como bien dijo, o como bien dijiste, en la UNAM, que es una institución pública. La cosa que tiene, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México o el Centro Nacional de las Artes, pues es este apellido de nacional, ¿no? Entonces, me parece que cuando trabajamos en una institución pública, sobre todo tomando en cuenta la centralización de las instituciones, siempre nos queda como muy grande la noción de nacional, pues por un montón de cuestiones, ¿no? Incluso cuando estamos en la Ciudad de México, la metrópolis es muy larga, es muy grande, y además siempre tendríamos que estar contemplando justamente en una noción de metrópoli más que de ciudad, ¿no? Si de por sí no todas las delegaciones cuentan, por ejemplo, con preparatorias cercanas, ¿no? Ya no se digan los espacios de cultura. Entonces, un espacio como el Centro Nacional de las Artes, pues a veces es complicado que nuestras actividades lleguen más allá del sur. Entonces, creo que una de las ventajas de la pandemia, si podríamos decirlo así, ha sido que nos ha permitido sí, es como que había una idea de la presencialidad en la que se entretejían ciertas cosas que no podíamos a lo mejor detenernos a cuestionar mucho por la dinámica cotidiana, pero con la pandemia pues quizá no todos los públicos que quisiéramos, pero ha habido gente de otras áreas, de varias delegaciones, de otros estados de la República, incluso de otros países. Hemos tenido colaboración, bueno, hemos tenido asistentes de Argentina, de Perú, de Colombia, lo cual a mí me parece muy bueno porque sí, claro, también es una especie de salir como de ciertos espacios que a veces están muy enfrascados y nos permite escuchar, ver cómo se recibe esa propuesta que nosotros estamos haciendo y enterarnos un poco de qué está pasando en otros lugares. Entonces, claro, en ese sentido yo evalúo que al laboratorio le ha ido bien. Afortunadamente, hemos encontrado mucha disponibilidad para poder incluso hacer un evento como el que tuvimos el año antepasado, Alteridades Tecnológicas, o el que realizamos en Jornadas de Autodeterminación Digital, donde también ahí, por ejemplo, simplificó un poco poder tener invitados de varios lugares, de otros países. Elena, si nos puedes nada más, así de una manera muy breve, indicarnos en qué consisten estas 2 series que estás mencionando. Bueno, Alteridades Tecnológicas tiene la intención, porque yo quiero pensar que hay ciertos ejes de trabajo de laboratorio. Ajá. Que eso, si son ejes, lo cual no implica que se mueven de manera lineal en el plano, ¿no? Sino
que son ejes, yo los veo más como vectores, ¿no? Que quién sabe en qué parte del espacio están, pero van, la línea continúa y cruza con muchas cosas, ¿no? Entonces, Alteridades Tecnológicas empezó con un hashtag que nosotros empezamos a manejar que se llamaba Reescrituras Tecnológicas, y que después, por mi colaboración o por mi participación en el seminario que coordina la doctora Ana María Martínez de la Escalera, y porque hemos estado revisando a un filósofo de la tecnología que se llama Yup Hui, y él propone este concepto de cosmotecnias. Perdón si parece que voy haciendo No, está pero bien, síguele y yo después te pregunto. y, Adelante. y entonces justo mi propuesta fue como comenzar a pensar la tecnología más allá de los dispositivos digitales, más allá de que de pronto hacemos estas narrativas epocales de la imprenta, ahora la televisión, la radio, el libro. Entonces, en ese sentido, a mí pensar en alteridades tecnológicas me parece como estratégico porque cuando pensamos en una aproximación crítica a la tecnología, cuando pensamos, por ejemplo, en que los artistas, pues, el arte es técnica, son formas de hacer, y en su camino se relacionan con un montón de herramientas y dispositivos. Pues un poco esta propuesta es expandir la noción del arte o de la técnica a lo digital, sino pensar que puede haber una coexistencia y que esta materialización tecnológica implica también una alteridad de formas de estar en el mundo, ¿no? Entonces, si bien hay pues no sé si una narrativa o un discurso hegemónico sobre que hay que siempre estar a la vanguardia, creo que sí es importante pensar que estamos coexistiendo entre muchas otras formas del hacer y de estar en el mundo, y entonces este primer evento de alteridades tecnológicas tenía esta propuesta, como sacar la noción de tecnología, incluso de los espacios como el clúster o de los espacios como la empresa. Y me parece que es necesario también porque estamos en un momento de crisis ambiental, de salud. Entonces, creo que seguir hacia un solo camino no sería como lo más estratégico y quizá no lo más inteligente. Entonces, creo que si pensamos en una alteridad de posibilidades, ya vemos muchos trabajando desde muchos lugares y desde muchas posibilidades, pues las opciones que tenemos son más. Y también pues eso, que creo que son formas situadas del pensar, ¿no? Donde además reivindicamos la tecnología que no es necesariamente la digitalidad occidental o la digitalidad eurocéntrica, ¿no? Sí, o sea, no, la tecnología, pues yo así lo veo, como toda creación humana, es una tecnología, incluida la palabra hablada, ¿no? Pero bueno, y ahí yo concuerdo contigo. Inclusive el otro día que estábamos allá en Multimedia, tú mencionaste a la la pasión de Iztapalapa como un hecho tecnológico, ¿no? Me acuerdo que dijiste, es que esa tecnología, ¿no? Me llamó mucho la atención, pero yo sí creo que tienes razón. O sea, cualquier creación humana implica una tecnología, pues, ¿no? Y el otro, sí, a ver, dime. Es que justo uno de los filósofos que también hemos revisado es a Gilbert Simondon, que uno de los primeros pasos que hay que dar allí es dejar de pensar que todo lo tecnológico no es humano,
sino justamente lo tecnológico es humano, ¿no? Y existe lo Claro. tecnológico porque hay Sí, humanidad, sí, pues, es ¿no? una creación humana, claro. Pero esto no significa que hay una línea, un cauce de desarrollo, de progreso, o hay una linealidad. Eh, entonces, yo creo que al pensar lo tecnológico como humano nos permite entonces aproximarnos críticamente y pensar que Ujú. somos capaces de intervenirlo, Sí, de inventarlo, de sí, 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 modificarlo. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando te contaba lo del Vía Crucis, decía, es que sí, más allá de lo religioso, sí, sí, a mí me parece que es una manera de cuestionar los barrios de sí, Iztapalapa porque existen una serie de responsabilidades intergeneracionales, además, sí, para la organización de algo en lo que podemos estar o no de acuerdo desde el punto de vista sí, religioso, claro. Sí, pero que a nivel comunitario es muy potente, ¿no? sí, funciona como cohesión social, pues, ¿no? Se lo toma muy, es para ellos una gran responsabilidad, ¿no? Representar cada año a este ritual, ¿no? Sí, y digamos, más allá de lo simbólico, en Ujú. términos de las creencias, Sí, sí, eh, pues hay dinámicas. O sea, a mí me parece bien padre que te puedes parar a ver el Via Crucis y entonces escuchas cómo te van diciendo, allí va fulanito, allí va sultanito, es el hijo de no sé ujú, quién. O ujú, sea, todos se conocen. Y creo sí, que esas relaciones barriales, que no son las relaciones de colonia, que son cosas distintas, ¿no? Puede ujú, haber ujú, colonias populares, sí, sí, pero son ciertas relaciones de barrio que implican pues un conocimiento de generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Y bueno, eso creo que se no, daría para un tema como pensar todas las formas comunitarias que existen en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, ¿no? Que a pesar de que parece que la ciudad a lo mejor es un pedacito de Reforma o un pedacito de no, no, Insurgentes, no, 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 en es realidad un la ciudad es monstruo, es un muchas cosas. monstruo, es un Sí. monstruo, o sea, digo, ya en unos años ya Cuernavaca va a ser ya parte de la Ciudad de México, o Pachuca, hombre. Al ritmo que sigue expandiéndose, va a ser, digo, por algo las autoridades, entre comillas, hablan del área metropolitana, pues porque ya no pueden con estas divisiones arbitrarias de aquí termina la Ciudad de México y empieza el Estado de Hidalgo, aquí termina y empieza Morelos, o sea, ya no, pues, o sea, se han movido las fronteras y eso es también algo que ustedes, digamos, les interesa toda esta idea de lo, ¿quién es el que habla de lo líquido? Este, Bauman. sí, sí, es Bauman, ¿no? Sí, un poco eso, ¿no? Se está moviendo todo el tiempo conforme y ya, o sea, poner un límite es una empresa ya condenada al fracaso, ¿no? Yo, Pues al menos pensar en el límite geopolítico, quizás sí, pero ujú, eh, digo, yo que he tenido la oportunidad de vivir en diferentes espacios de la ciudad, sí, sí es distinto. O sí, sea, sí claro, las claro, dinámicas sí, son diferentes. Entonces, claro, a lo sí, eso mejor, sí, más allá de los límites geopolíticos, sí hay ciertas formas de conformación de la comunidad que son distintas. sí. Y además, si eso lo multiplicamos por una ciudad y luego por estados y luego Ah, por un no, bueno, país, no, no, bueno, o sea, ya, la alteridad de maneras en las que estamos en este planeta son infinitas y justamente sería muy pobre pensar que nos tenemos que homogeneizar a una forma claro, de tecnológico, ¿no? O sí, hacia un progreso específico. sí, 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 el gran, el gran error de la geopolítica, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Querer llevar a toda la humanidad, aunque en realidad yo de repente, mira, yo cuando veo, digo, cuando vemos Estados Unidos es nuestro ejemplo más cercano, pero ves a los chinos, ves Japón, ves los países nórdicos, etcétera,
de repente hay como una especie ¿qué sería? A lo mejor a lo mejor sí es un poco prejuicio, ¿no? Local, y estoy hablando de mi persona. Es decir, porque el desarrollo al que han llegado nos permite de repente verlos como una especie de futuro posible, pues, ¿no? De donde las relaciones sociales han llegado ya a un equilibrio bastante, ah, pues, medio permanente, pues, ¿no? Me refiero a las cuestiones que aquí tanto nos preocupan de seguridad, de salud, de educación, etcétera, ¿no? O sea, hay países donde ya han llegado a un equilibrio entre entre lo que es deseable y lo que es posible, ¿no? Donde aquí y en nuestros países latinoamericanos todavía seguimos ah, buscándolo, ¿no? ¿No? O sea, y por eso yo de repente pienso, bueno, pues es que viven como una especie de futuro, ¿no? O sea, como los japoneses retoman sus tradiciones, pero a la vez le dan un giro totalmente tecnológico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? O, Es que yo pienso justamente que uno de los quizá objetivos del laboratorio de sí, investigación en arte y tecnología, como siempre platico con los chicos que llegan a prestar el servicio social, sí, eh, no es dar respuestas, sino plantear preguntas. ujú, Entonces, sí, o sea, para empezar, preguntar, cuestionarnos si las preguntas que se están haciendo a nivel global son las preguntas que nos tendríamos que estar haciendo todos, pertinentes, ajá, ¿no? O sí, si claro, cada espacio tendría que buscar, porque puede ser el mismo tema, pero a lo mejor la formulación de la pregunta viene diferente y ujú, eso implica que es una aproximación al problema distinto sí, y que las respuestas pueden ser bastantes. Entonces, sí, sí, eh, con este evento de alteridades tecnológicas, pues lo primero es mover la noción de tecnología del lugar de innovación más desarrollo, ujú, porque le quitas el poder de que quien tiene la capacidad o la posibilidad o la autorización sí, no sé si de hacer, de idear, de fabricar lo tecnológico es el sí, Estado, la empresa o el clúster, sino que ujú, hay una posibilidad de invención en lo comunitario. sí, eh, o sea, puedo pensar en una cosa tan sencilla como la recolección de agua de lluvia, ¿no? ujú, Desafortunadamente en la Ciudad de México hay una empresa en particular que se ha apropiado la venta de de del estos sistema, colectores de ajá, agua de lluvia. Y entonces yo pienso, ¿por qué no liberamos una patente permitiendo sí, que la gente la intervenga y la modifique? sí, sí, claro, Y dependiendo a lo mejor del espacio, los materiales, la forma, etcétera, van a ser distintos y a lo mejor puede ser muchísimo más sofisticado, puede ser más barato, puede ser más asequible. Y yo creo que sí, ese tipo de no, pensar a la tecnología desde esa forma no se tiene que hacer desde la ingeniería. O sea, también un poco la intención que tenemos nosotros es como ujú, generar estos espacios transdisciplinarios donde justamente el arte es una forma de invención, o sea, pensar que somos capaces de inventar ujú, cosas, ¿no? claro, Entonces, estos eventos que hemos tenido, pues lo primero que quieren es mover a la tecnología como de esta forma de producción apegada completamente al capitalismo, ¿no? A ujú, modelos capitalistas del conocimiento sí, y cuáles otros, pues los que se nos ocurran, ¿no? sí, 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 Eh, y y entonces, digamos que un poco de laboratorio lo que ha intentado hacer a lo largo de este tiempo es eso, como estar sí, planteando problemas
con la intención de que lo resolvamos entre todos, Sí, ¿no? sí, sí. Porque pensar que el laboratorio va a resolver problemas, No, pues no, 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 ya, ya eso es, ya sería pedirles demasiado. ¿Sabes qué? Yo también estoy de acuerdo, o sea, la recolección del agua de lluvia y el filtrado, etcétera, ya debería ser un hecho eh, digo, obligatorio en toda la Ciudad de México. No estaríamos sufriendo estas sequías que de repente se padecen. Pero ¿sabes cuál sería el problema? Que todos los dueños de automóviles en los edificios, cuando les dijeras, ¿saben qué? Es que el espacio que ocupa su automóvil lo vamos a utilizar para la supercisterna que va a alimentar cuando falte el agua a el edificio. Se te van a echar encima todos los dueños de los automóviles, porque, o sea, no lo podrías poner en la azotea por el peso, pues sería demasiado claro. peso. Tendría que ser abajo, y abajo, pues es el espacio del automóvil. Desgraciadamente en esta ciudad nos fuimos por este modelito creyendo que éramos Los Ángeles o Houston, y en realidad éramos una ciudad para caballos, ¿no? Y para carretas, ¿no? Y le O para fuimos, lanchas. ¿no? Bueno, para lanchas, claro, todavía anteriormente. Y el otro que mencionaste, la otra serie que mencionaste, ¿cuál fue? Además de alteridades, Las jornadas de autodeterminación digital. ah, ¿y estas en qué consisten? Bueno, acá fue una colaboración con una doctora en matemáticas que se llama Sofía Trejo y tuvimos una primera aproximación en el 2018 y hay algunas cosas que encontramos en común Ujú. y ahí era un poco enfocar justamente, uno, como apuntar hacia las posibilidades que permite la legislación para que las comunidades indígenas eh, tengan un control y una decisión sobre el uso de sus datos. Eh, a mí me parece muy Ah, importante tener estos espacios de discusión porque ah, generalmente a veces el discurso sobre la tecnología suele como dicotomizarse y pensar que hay un polo bueno y un polo malo, entonces hay una manera bien de hacer las cosas y una manera mala y regularmente estamos como o escuchando al líder hacker o ujú, estamos haciendo un decálogo ujú, y a mí me parece que se trata más bien de tener herramientas críticas para intervenir y tomar las propias decisiones. sí. Eh, entonces, en el caso de los algoritmos, un problema que a mí me parece eso, un problema, es que existen cosas como la Liga de la Justicia Algorítmica, Ah, chirón, ¿qué es eso? Oye, donde lo que ¿existe? piensan, ¿De veras existe eso? sí, sí, sí. Wow. Eh, pero justo como que son estos nombres muy grandilocuentes que Sí, parece que son la opción, sí. eh, pero que a mí me parece que cada comunidad tendría que decidir qué es lo que quiere hacer con base en lo que quiere la comunidad, Ujú. pero al mismo tiempo tener un panorama de lo que está ocurriendo. Entonces, yo no estaría muy segura de que la justicia es incorporar los datos de todos a las bases de datos que están en las nubes de las empresas, Ah, ¿no? O incorporarlos a una sí. base de datos o a un servidor que por muy autónomo y punk que se quiera llamar, está Ujú. integrando los datos de un montón de personas, ¿no? Entonces, Sí, eh, pues ahí hay una discusión, ¿no? O sea, yo puedo tener mi propia postura, sí. pero creo que sí es importante marcar que allá hay un problema, ¿no? Oye, pero ahí, sabes, yo de repente cuando pues, observo este fenómeno que tú estás describiendo, yo en lo que pienso es en el doctor Fausto, ¿no? Que ya sabes que la historia que le entrega su alma, etcétera, etcétera, al final, ¿no? Parece en la segunda parte, Goethe decide salvarlo a Fausto y que yo sepa es el único, ¿no? En la historia de la literatura que le ha dado la vuelta a
estos pactos con el diablo, que es precisamente lo que yo me refería cuando te presenté sobre el hechizo o el embrujo, ¿no? Que al vernos reflejados en otra materia, ¿no? Que parece que estuviera vivo, de repente pues dices, está vivo, ¿no? Y cuando no es cierto, pues, ¿no? O sea, pero el problema es ese, o sea, ¿cómo le dices? Es decir, los chinos no tienen problema, ¿no? Creo que lo plantea Byung Chon, ¿no? En alguno de sus textos. Los chinos no tienen problemas con la tecnología 5G que los vigila permanentemente, ¿no? Ellos ya lo aceptan así, pero nosotros sí tenemos un problema, pues, con esa vigilancia permanente que se puede ejercer a través de los algoritmos, ¿no? ¿No? Sí, bueno, yo no he leído muy a fondo a Byung-Chul Han, No, pero yo tampoco, pero sí sé que es algo que plantea él, ¿no? sí, sí, pero justamente a mí uno de los problemas que me parecen discursos como el de Byung-Chul Han o de, ay, se me olvida, Zizek, Ah, es que a veces los tomamos como libros de superación digital, entonces los lees y lo que te digan, ¿no? Y yo creo siempre que no, sí, hay que la tomar filosofía tiene con que ser una grano de herramienta. sal, con grano de sal, siempre, siempre. Sí, o sea, como siempre aproximarte a un libro, sí con el respeto de la escucha, pero también un poco como si será cierto, ¿no? Entonces, Sí, claro, creo que eso claro. es básico. Sí, sí. Este filósofo Yuk Hui es un poco Ajá. lo que te dice, o sea, las comunidades tendrían que pensar en su propia forma de lo tecnológico. O sea, es decir, el primer paso sería tener que reconocerlo, ¿no? Que tu Sí, comunidad tiene formas de lo tecnológico sí, y claro. después, ahí que es una cosa que siempre me parece importante y por lo cual a mí me parece necesario generar estos espacios de conversación, Sí, que no es como un seminario, un coloquio donde viene sí, sí. alguien y no, sino sí llamamos a gente que está trabajando el tema, pero intentando, que creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, intentar generar otras formas de la conversación Ujú. donde justamente sea una conversación. Yo vengo y te comparto lo que conozco, lo que he estado Sí, investigando, lo que sé, pero tú cómo lo tomas, qué claro. implica, ¿cómo se ve eso en el espacio en el que tú estás? ¿Cómo aplica lo que Ujú. yo estoy contando desde la experiencia que tienes, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que en ese caso el laboratorio pretende esto, como siempre estar proporcionando herramientas, problemas para el trabajo, ¿no? O sea, pienso en el trabajo de los artistas, pienso en el trabajo comunitario, es decir, como un poco decir, esto es un problema, ¿no? Esto es una herramienta, ve si te sirve o no te sirve, ve para qué te funciona, ¿no? No, Eh, inclusive tienes, por ahí yo he visto el anuncio de antropología de los alimentos o algo así. Sí, Acabamos de tener una charla sobre ajá, antropología de la alimentación. ajá, En los martes, el primer martes de cada mes tenemos una charla que se llama Laboratorio Abierto sobre Archivo, sí, donde es un laboratorio abierto porque lo que intentamos es estar pensando el archivo desde diferentes experiencias del archivo, sean institucionales, no ujú, institucionales, teóricas, no teóricas. Y esta conversación era como, ellos tienen un grupo de Facebook que se llama así, Grupo de Antropología de la Alimentación, que a mí me ha ah, parecido muy interesante porque ajá, puedes ver desde la historia del alimento, la forma en la que se cultiva, o la historia situada del alimento en una comunidad, sí, ¿no? Lo cual no es lo mismo de cómo sí, sí, llegó o si era nativo, sino todo lo que implica el cultivo de ese alimento en una comunidad, cómo se cocina, las recetas, y yo lo pensaba ujú, como una forma de la memoria que va más allá de la digitalización o va ujú, más allá de guardar una fotocopia, va más sí, allá de sí, tener sí, una fotografía, sino que hay otras formas de la memoria allí que implica compartir la receta, implica recordar el sabor,
implica cocinar juntos, implica heredar tu receta, implica qué ingredientes ya no puedes usar porque ya no existen, ya no se cultivan, o qué ingredientes se van agregando. O sea, pensaría ahora que estamos en una crisis ambiental, cómo han cambiado las formas de los cultivos y cómo eso tendría que tener efectos en la alimentación. Entonces, a mí, por ejemplo, ahí me parecía interesante pensar en este grupo que si bien no tiene un archivo sistematizado, sí es una manera de la memoria, ¿no? Y además es una manera de la memoria viva, porque si dejamos de hablar de las recetas y si dejamos de cocinarlas, pues se pierden, ¿no? No, y además digo, he sido de unos años para acá, digamos, el escaparate culinario, ¿no? Ha sido, ha empujado pues, a Sudamérica y Latinoamérica de una manera, o sea, impresionante, ¿no? Impresionante, o sea, ya todo mundo sabe las delicias de la comida mexicana pues se ha difundido ya por todo el mundo, ¿no? O sea, literal, ¿no? Y digo, este tipo de iniciativas como tú o sea, intentas profundizar, ¿no? Más allá de esta visión, ah, digamos, turístico, comercial o algo así de la cocina, ¿no? Pero sin la cocina, pues obviamente que pues, nos morimos, pues, ¿no? De hambre, ¿no? Literal, ¿no? Sí, o dependemos de un supermercado, ¿no? Y nuestra alimentación depende de lo que haya en los estantes del supermercado. Entonces, pues a mí a veces sí, como que siento que hay una gran responsabilidad en el laboratorio de siempre aterrizarlo en un terreno del arte, ¿no? Pero también pienso... No, bueno, pues la cocina es un arte, pues, ¿cómo no? Todos los chefs saben que es un arte la cocina. Cocinar bien, digo, no, pues respeto, o sea, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Y pues sí, Sí. entonces, el próximo mes vamos a tener un evento que va a pensar, a partir de esta colaboración que hemos estado haciendo con la doctora Claudia, bueno, la doctora Claudia Alarcón, porque claro, yo la conozco, pero los demás Sí, a lo sí. mejor no. No, no, seguramente. Este, como comenzar a pensar las tecnologías del desistimiento, Oye, ¿cómo lo vinculamos con qué el es arte? eso? ¿Qué es eso? Bueno, yo no soy docta en el tema, pero lo que nos explica Claudia es que tiene que ver con una propuesta alternativa a esta noción de la reinserción. Eh, Digo, a mí para empezar, cuando pienso en reinserción, siempre pienso reinsertarlos a qué, ¿no? Ah, pero pues entonces estás hablando como de la cárcel. Sí, Ok. Ah, mira. sí, y Ok. bueno, un poco ahí la intención es como ver cómo en el manejo discursivo, ¿no? Como en ese discurso cotidiano, a veces tenemos como ciertos errores al pensar, por ejemplo, la herencia. Este evento es de la mano con el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y entonces ahí es un Ah, poco ok. pensar si de verdad se heredan esas cosas, se hereda la comisión del delito o si en realidad tiene que ver con estructuras sociales que se replican. Y si son las estructuras las que se Ok. replican, entonces todos tendríamos que ser responsables de pensar cómo modificamos esas estructuras para no seguir Claro. replicándolas, ¿no? Sí, no. Sí, Entonces, sí. no pones todo el peso en un cuerpo, sino nos hacemos responsables colectivamente eh, de cómo no vulnerar a ciertas personas o no vulnerar a ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, pues eso vamos a estar trabajando. Ah, entonces, desistimiento viene de desistir. Entonces, ah, ok.
Y pues bueno, allí lo que nos parece muy interesante, pensándolo desde el Centro Nacional de las Artes, es cómo cambiamos esas narrativas, ¿no? Porque me parece que sea en la dramaturgia, sea en la danza, sea en la pintura, sea en la literatura, es como en los algoritmos mismos. Cuando tenemos un modelo de pensar que sabemos cómo funciona algo, podemos terminar replicándolo. Entonces, Sí, sí, si sí, nos replanteamos que existen narrativas alternativas a pensar eso, pues sí. se puede ver directamente impactado en nuestro trabajo, y nuestro trabajo puede ser una propuesta narrativa, ¿no? Y trabaja, este proyecto trabaja con jóvenes en situación de cárcel, ¿sí? Un poco como esta mujer Saskia Niño de Rivera, también, No, ¿no? ¿No? justo así no. No, no, es que Digamos, no sé cuál es sea una la... propuesta a la reinserción. O sea, es decir, como no tomar la línea de la reinserción, sino más bien buscar otras formas como el desistimiento. Ellos están como muy comprometidos con el modelo de la reinserción. No te podría decir de Ah, ok, fondo cuál es el ok. trabajo de Saskia, pero No, bueno, yo he visto nada más reseñas sobre sus libros y bueno, son tragediones terribles los que narran, ¿no? Pero sí, yo lo que he visto son reseñas sobre el trabajo que hace ella y son más que nada así, pues las narraciones terribles, pues, de cómo los niños se integran a la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí, por lo visto, es otro enfoque el que ustedes, o el que tiene este proyecto de la doctora, ¿no? bueno, yo voy apenas a cumplir un año trabajando con ella. Eh, no podría como hablar del trabajo de Claudia, pero sí podría hablar de mi Ajá, experiencia trabajando con Claudia. a ver, Y considero que tiene que ver, uno, como romper esta idea de las generalizaciones, es decir, ujú, que esa es una de las cosas que creo que tenemos que pensar tanto en el sistema educativo como en el artístico, como en el de invención tecnológica, que cuando sí, hacemos una estandarización, lo que estamos pensando es en tener un producto específico, ¿no? Y me ujú, parece que eh, en espacios como la educación o el arte o la invención técnica, o en este caso pensar en el desistimiento, los procesos tienen que ser singulares, y tenemos que dejar de pensar en estas narrativas de estandarización, donde lo que nos importan son los números, pero tenemos como, no sé si hay pocos espacios, no sé si no existen eh, los foros para contarlo, el interés, ¿no? Lo que sí, tendríamos que no, es decir es que, que cada proceso es singular, y que requiere, o sea, a veces somos tres personas trabajando con un joven el fin de semana, ¿no? ujú, Entonces, sería algo que al Estado a lo mejor le parecería que si tuviera que pagar nuestros sueldos, o sea, si estuviéramos cobrando, cosa que no saldría estamos carísimo, haciendo, te sería saldría muy caro, y a lo carísimo, mejor le sí, parecería que no sí, es una buena inversión, ¿no? sí, Eh, sí, por eso es no, que nuestro trabajo es voluntario. sí, no, Entonces, claro, sí, o sea, no, me es parece que que, es pensar que los procesos tienen que ser singulares, y tenemos que comenzar a pensar fuera de la estandarización de los claro, procesos, ¿no? Y que creo que eso es un poco, cuando pensamos en tecnologías o en alteridades tecnológicas, sí, es que si seguimos pensando hacia la estandarización, hacia el todos lo mismo, sí, 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 a lo mejor no es por ahí, ¿no? Porque por mucho que se vaya con la buena intención de escuchar a las comunidades, les quieres ir a poner un servidor, ¿no? Si tú quieres de software libre, pero tú estás decidiendo ujú, que necesitan un servidor, y vas a darles una clase de qué hacer con una computadora y cómo de, pro- utilizarla. de Y de programación pronto a mí me parecería, HTML, ¿no? Eh, a mí me parecería que a lo mejor las dinámicas no tendrían que ser desde arriba filantrópicas, sino que tendrían que ser de eh, escucha, y siempre a partir de
una idea de horizontalidad, que ahora está muy de moda hablar de horizontalidad, Sí, se sí, habla mucho, pero la verdad es que en la práctica las comunidades pocas veces son horizontales porque sí, es un reto la horizontalidad. sí, no, no, sí, siempre va a haber alguien que, pues no sé, pues que por las razones que sea, sobresale y pues de repente a lo mejor lo proclaman o se autoproclama el dirigente, ¿no? O la cabeza, o yo qué sé, ¿no? Y eso pues, es muy difícil, pues, de, de- de darle la vuelta, ¿no? Inclusive en multimedia, que somos bastante horizontales, ¿no? Digo, sigue habiendo una jerarquía, ¿no? Administrativa, porque bueno, pues a fin de cuentas es un lío, pues, eh, eh, coordinar recursos humanos y recursos materiales, ¿no? Siempre es pues es es difícil, pues, ¿no? Implica muchas aristas que, pues, pues hay que tener en cuenta para que todo más o menos vaya sobre ruedas. Pero ya cuando digo, y estamos hablando de entes urbanos, urbanizados como nosotros, pero cuando te vas al campo, ¿no? A una comunidad rural, entre más alejada de las urbes, de la ciudad, de las comunidades de la civilización, pues te vas a encontrar con problemas que pues a lo mejor no te sirve de muchísimo tu bagaje que llevas, ¿no? Conviene más, como dices tú, pues primero que nada escucharlos, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿no? Que te cuenten, que te platiquen, ¿no? ¿No? Y ver si tu participación es pertinente, ¿no? También. Claro, O sea, porque claro, sí, sí, también como sí. asumir que a uno lo necesitan, quién sabe, ¿no? No, sí, no. Digo, yo alguna vez platicando con alguien le decía, es que yo estoy seguro, mira, que ha de haber en todo el país, digo, ya, y eso quedándome muy corto, debe haber por lo menos 10,000 iniciativas para resolver 10,000 problemas específicos de, de una comunidad grande, pequeña o mediana, que se debe, que tomándolos en cuenta como una plataforma, cualquier político se va a las nubes. O sea, pero no los escuchan, ¿no? O sea, ahí el problema que dices tú, no los escuchan, ¿no? O sea, porque, pues como son problemas chiquitos, ¿no? Que involucran a quién sabe dónde, pues no lucen, pues, ¿no? No lucen. Y eso es la gran desgracia de la política contemporánea, de nuestros políticos contemporáneos, ¿no? Que esos problemitas que resuelven una cosa muy urgente y necesaria, pues como son pequeñitos y pues es como para muy poca gente, no luce, ¿no? Y sin embargo, podrían, o sea, los vas acumulando y haces un universo de soluciones que, que serían impresionantes, ¿no? Pero pues eso es pensar un poco diferente, ¿no? Estoy pensando, mira, yo por ejemplo me acuerdo en el 2020 vi un reportaje de unos niños en Oaxaca que tienen que cruzar un puente para ir a la escuela, un puente colgante, ¿no? Hecho con tablas y cuerdas, y por abajo pasa un arroyo que cuando se inunda se hace muy caudaloso y corren un gran riesgo los pobres niños al cruzarlo, el puente.
y yo eso pensé cuando vi ese reportaje, dije, caray, pero ¿cómo es posible que los niños estén pidiendo que les ayuden a algo, a resolver algo tan sencillo, pero que les ayudaría de una manera impresionante, ¿no? Y eso, pues, ¿qué sucedió? Yo espero que alguien les haya hecho caso, ¿no? Pero, pero son ese tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Que yo creo que sí valdría la pena hacerles caso. Es que justo como creo que a donde hay que apuntar es que lo comunitario es algo que se tiene que trabajar todos los días y es un compromiso. Eh, no puede ser de ninguna manera una fórmula y esto que tú dices es, no podemos emular las mismas prácticas. eh, es que a mí me parece un problema que de pronto, siempre que algo se vuelve político, en el sentido no de Sí, sí, partidos, sino político, eh, siempre se adoptan paradigmas de representatividad, lo cual bueno, muchas sí, de las veces claro, implica tomar la voz claro. por alguien más. Sí, Y creo que eso es algo que, que es muy negativo, ujú, porque si no nos ujú, replanteamos los procesos comunitarios y si no nos comprometemos no al compromiso de la sí, sí, consigna, sino sí, al sí, compromiso con la comunidad, sí, eh, de que sea cotidiano y que esté en constante cambio todo el tiempo, pues justo no vamos a entender que el problema es que también tendríamos que replantearnos las propias nociones de educación, de ujú, alimentación, de sí, 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 salud, ¿no? sí, sí, Entonces, ¿qué, qué modelos educativos? O sea, me parece que estaríamos muy lejos de pensar en este momento que tendríamos que tener una alteridad de modelos educativos, ¿no? sí. Porque cada comunidad Sí, las seguramente necesidades son tendrá. diferentes, claro. Claro, y además, ¿por qué querríamos un modelo educativo con una tendencia a homologar las habilidades de todos los niños para insertarlos en un mercado laboral específico, en una Sí, noción no, de no, trabajo específica? sí, no, no. Y yo sé que decir eso, eh, Suena utópico, ok. no, o como que yo soy hippie y como flores, pero no es así. O sea, a mí me parece que es más dejar de pensar que nosotros tenemos la respuesta para los demás, sino que las Sí, comunidades tienen las posibilidades, tanto intelectuales como prácticas, de no, resolver, sí, que sí, si queremos ser de utilidad, hay que ver qué le servimos, claro. no ir a resolver los Sí, problemas, no no, no. pensar que nosotros ya lo encontramos. Y entonces esta línea del trabajo, esta Sí. línea de trabajo de alteridades tecnológicas un poco apunta hacia allá, ¿no? Ujú, A que las comunidades tengan la autonomía de tomar y de justamente pensar lo tecnológico, sí, como una manera de estar en el mundo, como una materialización de los objetos, como una sistematización, pero una sistematización libre a la intervención, donde ujú. pueda estar en un constante cambio, ¿no? O sea, pensar esta noción de los sistemas contingentes, donde no son Sí, estáticos, sí, sino están en el mismo cambio en el que están las comunidades dinámicos, mismas, ¿no? claro. Sí, no, no, y ahí sí, es lo que te digo, o sea, el- no, yo más bien, lo que se me hace más importante de lo que dices, el saber escuchar, pues, ¿no? A aquellos que por su situación no están acostumbrados a externar su opinión, pues, ¿no? Y más con alguien que es extraño a su comunidad, ¿no? O sea, esa, entonces es lo que te digo, o sea, eh, saben perfectamente la gente los problemas que los aquejan y cómo resolverlos, pero
pues, el dilema del, del político, la política como politiquería y la política como un programa de beneficio, pues, o algo así, ¿no? Yo pensaría, ¿no? Sería la diferencia. Pero también tienes, por ejemplo, ya no tienes la serie del cine, o ese lo lleva Y, Pedro. bueno, lo llevamos de manera conjunta y el responsable es Pedro, pero qué Ajá. bueno que lo mencionas, porque Dime, eh, platícanos. empezó en el 2019 llamándose Ciclo de Cine Transmedia Ajá. y justamente, es que no sé si el pajarito era contigo o era acá conmigo. No, es acá, aquí afuera. Escucha muy bien. Eh, Caray. bueno, voy a platicar un poco Sí, como la sí, historia sí. del ciclo de cine transmedia. Eh, ha habido, bueno, quienes han seguido las charlas, regularmente es el último jueves de cada mes, eh, donde se presenta un proyecto transmedia. Y bueno, una de las cosas que nos hemos dado cuenta con la transmedialidad es que la noción de cine ya no alcanza para pensar en estos proyectos transmediales porque la mirada estética hacia el cine o crítica hacia el cine o los modelos narrativos del cine, eh, ni hay intención de seguirlos porque la propia sustancia de los proyectos regularmente va hacia cuestiones sociales complejas como la migración, la donación de órganos, el trabajo sexual. Es decir, siempre son como los temas como que de manera natural van a estos temas de interés donde además hay una multiplicidad de experiencias y de miradas Ujú, y ujú. y que me parece que en la mayoría de los casos tienen claro que no se quieren comprometer con una solución, sino que quieren contar el problema. Entonces, empezamos presentando un proyecto cada último jueves de mes. El siguiente año lo que intentamos ahora fue ir intercalando alguien que estuviera trabajando estos temas desde una perspectiva más teórica. No quiero decir académica porque no estaría pensando en dinámicas burocráticas, sino más bien en un rigor de investigación. Ajá. Eh, y bueno, esto tiene la intención de situar al centro multimedia como un espacio para venir a construir tu proyecto, como un espacio de investigación serio en transmedialidad. Y ahora, justamente este año, el siguiente paso ha sido que vamos a llevar a cabo un diplomado eh, gratuito, porque hasta este momento la formación en transmedia está en escuelas privadas, lo cual limita O sea, las voces que se pueden formar en la transmedialidad. existe que diplomados, maestrías o doctorados en transmedia aquí en México. Existen carreras. Así. Lo correcto sea que no te diga las escuelas ni las carreras para que no hagamos un comercial. No, 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 bueno, pero no estamos. El comercial sería en todo caso para tu laboratorio, hombre. Tú Pues menciona la competencia. O sea, pero yo no sabía. O sea, sí existen ya como una, o sea, como una profesión, pues, como un sí, pues horizonte están profesional. enfocados muchísimo más, yo pensaría como a la publicidad, pero Ah, evidentemente sí ok, van a tener una ok. participación en la producción, ¿no? En una Oh, realización de oh, proyecto. Eh, mm, una de las cosas interesantes ok. que ocurre con las narrativas transmedia es que hemos visto, por ejemplo, se rompen ciertos, más bien se rompen ciertos, es que no sé si decir profesiones o funciones, por ejemplo, la figura del director se desvanece un poco Ajá. porque hay una invención narrativa de las distintas personas que colaboran en un mismo proyecto,
O sea, puede ser que tengas a un ilustrador, a un programador, ah, ¿cómo le llamarías a alguien que crea productos para Instagram, para Facebook específicamente, ¿no? O sea, hay una ¿Qué página en será? Facebook que se llama 60 Seconds Docs, que es bien interesante porque Ah, crea documentales de 60 segundos que están eh, hechos para un timeline de Facebook, ¿no? Entonces, es como ajá, cómo vas inventándote eh, formas de contar según la plataforma y para las cuales a mí me parece que ya no tendría sentido seguir inventando escuelas para formar a la gente en las pues, plataformas, porque además no sabemos cuánto tiempo van a durar las sí, sí. plataformas o cuándo va a Oye, aparecer otra y plataforma. los videos de TikTok, ¿dónde los ubicarías? Es que justamente uno de los brazos de estas narrativas transmedia, o sea, la transmedialidad lo que quiere Ujú. decir es que puedes tener un mismo proyecto Sí, coexistiendo en diferentes plataformas. Entonces tú ah, podrías poder crear un brazo narrativo de ese proyecto, por ejemplo, para TikTok. ah, O podrías querer crear un brazo sí, sí, narrativo para Instagram. Podrías tener un brazo narrativo en diferentes plataformas, pero lo interesante es que no vas a estar contando o sea, vas a estar hablando del mismo tema, pero no vas a estar contando las mismas historias de la misma manera. claro, Entonces, claro. ese es como explorar como la potencia narrativa de cada plataforma Sí, sí, y sí. también que esta transmedialidad no nada más es digital, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, allí una obra de teatro, entonces Ah, también la transmedialidad puede ser una o sea, durante la combinación. pandemia tuvieron una obra de teatro. No, Ah, se ah, presentó el proyecto, ok, ok. se presentó un proyecto. Ah, Eh, pero justo, ¿no? sí, Otra de porque las discusiones que hemos visto en narrativas transmedia es quién es tu público, cómo es el espacio para presentar tu proyecto. ujú, Antes de la pandemia tuvimos la oportunidad, no sé si 2 o 3 sesiones en físico, todavía en el sí, centro multimedia, y una de las exploraciones que estábamos haciendo era el ver juntos, porque regularmente si tú tienes un proyecto que puedes navegar en tu computadora, asumes que se ve de manera individual. ajá, Regularmente nuestro uso de los dispositivos es individual. sí, Y entonces lo que hacíamos acá es que en las computadoras del centro multimedia, la gente que, como cuando llamas a un cineclub, pues la sí, gente sí. iba, veía la proyección, navegaba el proyecto, pero era muy interesante porque justamente esta infinitud ¿cómo pensaría? Opciones, Como de navegación de como opciones, que sí, se sueña a veces, pero que está muy limitado por las variables que tú programas y por sí, el sí, contenido mismo y por las relaciones que trazas entre tu contenido. ujú, En realidad, esa infinitud se ve en la conversación, porque era muy interesante ver cómo después de navegar la misma página, en la conversación la gente había tenido rutas distintas, pero no rutas distintas en el ah, sentido de qué ruta trazó en la navegación, sino cómo la experiencia de la gente, sus propias anécdotas o su propia forma de razonar sobre tu proyecto, te puede contar una cosa distinta sobre lo que vio y compartirte algo que no está en el proyecto, ¿no? Entonces, ahí comenzábamos como a pensar esta importancia del ver juntos. Y estos proyectos transmediales además casi siempre tienen como esta característica de que son muy testimoniales. Entonces, hay testimonios que están dentro del proyecto, digamos, que va a quedar en la página, pero siempre existe la posibilidad de seguir agregando testimonios, aunque el proyecto haya sido terminado. Y sí, regularmente Facebook o Instagram sirven como estos brazos en los que se pueden seguir agregando testimonios, ¿no? Entonces, eso es como a mí me parece bien interesante, sobre todo por las discusiones que estamos teniendo, por ejemplo, en la teoría feminista, ¿no? Donde pensamos en el valor del testimonio, que hay mucho que pensar al respecto. Entonces, sí, estos proyectos transmediales regularmente tienen mucho peso los testimonios. Entonces, ujú, ¿cómo manejas eso? O sea, sería imposible estar editando una película para ir ampliando el documental, pero entonces pones testimonios de base que te parezcan representativos del tema que quieres abordar ujú.
pero después creas un brazo narrativo para que los testimonios se puedan seguir multiplicando, ¿no? O sea, un Y además puede blog tener, o algo, ¿no? sí, o sea, y además puede tener otros efectos como a lo mejor recaudar fondos, ayudar a algún espacio en particular, cambiar alguna dinámica cotidiana, ¿no? Entonces, estos proyectos transmediales a mí me parecen como bien interesantes porque jamás terminas de formarte en habilidades, ¿no? ¿Cuántas habilidades las que tú quieras? ¿Qué personas debe de tener tu proyecto? Los que te imagines, los que necesite. Cada proyecto te va a demandar como una construcción distinta y jamás va a haber una manera correcta de hacerlo, ¿no? Sino Sí, cada construcción del proyecto va a ser distinta. Entonces, sí. este diplomado, estaremos sacando la convocatoria en mayo para comenzar en... Y ahí en el Centro Nacional de las Artes en Multimedia. Sí, Ah, mira. será en colaboración con el Centro de Cultura Digital Ajá, y Procine y va a estar avalado por la Secretaría de Educación Pública a través de ajá. la Olin Yolisti. ¿Y cómo se va a llamar? El, Cine Transmedia. Ahora no me acuerdo del nombre. Es que estamos ajá. todavía en la parte No, de bueno, redactar la sí. convocatoria. No, Sí. no, no, no. Si todavía no le pones nombre definitivo, no te preocupes. Pero, pero realmente sí, lo que digo, hasta el momento, todo lo que nos has platicado, lo que demuestra es el afán como de estar empujando ciertas, ciertas, pues, ¿qué sería? Como convicciones, ¿no? Pero que a la vez son muchas, ¿no? A mí es una cosa que me ha llamado mucho siempre la atención, por ejemplo, la variedad de los invitados que convocas en tus series, en tus eventos, ¿no? ¿No? Yo he visto que, o sea, digo, hace un rato mencionaste una doctora en matemáticas, ¿sí? O sea, he visto filósofos, uno de tus colaboradores es especialista en cine, ¿no? Es cineasta él, ¿no? Y así por el estilo, o sea, digo, lo otro que mencionaste de la antropología de la alimentación, pues yo supongo que han de ser entre chefs, antropólogos, no sé qué clase de personas, pero seguro hay cocineros, ¿no? Cocineras, ¿no? En este tipo con esta clase de intereses, ¿no? Y eso hace, o sea, lo que demuestra es como un abanico muy amplio que se abre o que tú procuras desde tu laboratorio. Y ahorita ya con esta idea de un diplomado, o sea, ahí es como digo, digo, porque has mencionado, o sea, un abanico muy amplio, pero un diplomado también implica un corsé, ¿no? Digamos, tienes que ubicarlo dentro de ciertos parámetros o categorías que permitan digamos, su aceptación por las autoridades de la educación, ¿no? Y eso, ¿cómo lo estás manejando? Digamos, estos límites que te impone la pedagogía, ¿no? Y la amplitud de los horizontes que tú quieres abarcar, cómo le vas a hacer? Bueno, los profesores ya los encontramos Ah, y bueno, está enfocado a cine y medios digitales, somos el centro ajá, multimedia. sí, claro. Y bueno, entonces, una de las cosas que a mí me parecen interesantes que ocurren en la transmedialidad Ujú, es que, sobre todo lo he visto en las mujeres, muchas directoras vienen del área de comunicación
y después se forman en cine. Entonces, me parece que creo que eso también de alguna manera es como una marca de la transmedialidad, como que hay cierta vocación periodística, ¿no? Al momento de contar las historias. Entonces, ahí, por ejemplo, sí veo, o sea, algunas de las profesoras que vamos a tener, pues sí tienen esta tendencia de venir de comunicación y después haberse formado en cine, algunas vienen del cine. Está, por ejemplo, nuestro compañero Luis de realidad virtual, ¿no? Que si bien viene de la ingeniería, después ha pasado muchos años trabajando videojuegos. Estoy yo que soy filósofa. Sí, creo que el grueso viene más como de medios digitales, pero también toca estos lugares como los videojuegos y la parte crítica, ¿no? Como un poco de teoría. Entonces, sí está dirigido hacia el cine y los medios digitales. Y bueno, no podemos dejar de llamarle cine porque creo que sí nos interesa mucho la conversación que pueda haber con el cine también, ¿no? No, o sea, creo que no es lo mismo pensar la transmedialidad que a lo mejor alguien que viene del cine se interese en la transmedialidad y a lo mejor ahí la visión podría ser otra, ¿no? Entonces, creo que hasta ahora no ha habido o no se ha dado del todo un interés del cine en la transmedialidad, del todo. Todavía ven a las plataformas digitales como espacios de difusión, no como espacios para contar una historia. Entonces, yo creo que es un diálogo pues que tiene que continuar y obviamente este diálogo pues irá arrojando experimentos, narrativas, ¿no? Creo que una de las cosas que me parece como bien padre del proyecto de cine y narrativas transmedia es que es como que estamos descubriendo al tiempo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, llamamos a gente que está haciendo trabajo, pero también al escuchar desde lo otro que estamos haciendo, pues también seguimos pensando cosas, ¿no? Entonces, pues eso, que es el laboratorio en investigación en arte y tecnología, y me parece que el compromiso es que hagamos investigación conjunta, que la gente que pase por el laboratorio sean servicios sociales, sean asesorías, también deje una huella en el laboratorio, ¿no? Es decir, como no va al laboratorio a educarse, sino pasa por el laboratorio a investigar y a dejar una huella en el laboratorio para que el laboratorio siga trabajando y le pueda seguir brindando herramientas a la gente que se acerca. Como un espacio ¿qué sería? Como una posta del correo, ¿no? Un poco vas tú en alguna ruta, te detienes ahí y te ayudan pues lo que hacían era que cambiaban el caballo, les daban de comer, podían descansar, o sea, refrescarse un poco, ¿no? Para seguir, o sea, adelante, ¿no? Hacia donde vayan, ¿no? Un poco así. Sí, yo también a veces he pensado así multimedia, ¿eh? O sea, como un poco, aunque yo utilizaba más el modelo del convento, pero mira, nada más preguntémosle a Claudia si hay algún comentario, alguna pregunta del público que te quieran hacer a ti, Elena. Claudia, Claude, ¿no hay? No tenemos, dice. Ok, no, entonces, ya para cerrar, ¿tienes ya alguna fecha para lanzar la convocatoria del diplomado? O En mayo, fecha en exacta no, mayo. pero en mayo, sí. Ahora. ¿Y como cuántas gentes piensas que podrás admitir? Yo estaría pensando, que es algo que tengo que platicar con Pedro, entre 15 y 20. Caray. Una de las cosas que a mí me parece interesante de este diplomado y que de alguna forma es como ir construyendo
lo que viene es sí, que, por ejemplo, estamos aceptando jóvenes de 17 años. ¿Por ujú, qué? Porque tiene la sí, intención de que, por ejemplo, los chicos que están, ya sea que estén inscritos en preparatoria, como en el ujú, segundo o en el tercer año, sí, puedan integrarse. Y sí, también está abierto a que a lo mejor hay jóvenes que no estén estudiando, pero que sí, justamente esta formación como narradores transmedia puede ser el inicio de su formación o de su carrera como narradores transmedia. ujú, Y evidentemente esto está influenciado porque nos hemos dado cuenta que eh, las condiciones de vulneración de muchos de los jóvenes implica que no, es muy difícil para las poblaciones más vulneradas eh, acabar primaria, secundaria, prepa, universidad y sí, sí, después de la sí, universidad, entonces ahora sí poder comenzar a trabajar y a ser un profesional, ¿no? sí, sí, Eh, Muchas de las veces estas condiciones de vulneración no permiten pasar por todos estos niveles. sí, Entonces, creo que el diplomado de alguna manera también pretende ser como una posibilidad de formación. Para a lo mejor hay chicos que ahorita no están sabiendo qué hacer o no tienen otra oportunidad ujú, eh, y que al menos el diplomado sea gratuito y que les pueda dar una posibilidad de algo a lo que se quieran dedicar, ¿no? Y que a lo mejor en un largo plazo, digo, es algo que no puedo prometer, pero es algo que nos gustaría que pasara, sí, que el centro multimedia se pudiese convertir en un espacio de oportunidad de formación ujú, para estos jóvenes, ¿no? sí, Entonces, este trabajo que, por ejemplo, que se está haciendo con Procine, que es con quien está colaborando para el diplomado, ellos oh, tienen un proyecto de formación en cine desde Injuve, ¿no? Que justamente tiene una población en la mira oh, muy específica, ¿no? a ver, Eh, ¿qué dice? Nos dicen, ¿aceptarían millennials en el diplomado? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, o sea, justo es a partir de 17 años, Ujú, eh, o sea, a partir de, y no sí, tenemos sí, un claro. límite, Sí, porque, bueno, un poco en esta licuadora de temas, el año pasado salimos ujú, con un proyecto, bueno, más bien con un ejercicio que hizo Giovanna Enríquez e Iván Edesa, que fue un ejercicio interesante porque después de que todo es conversación y conversación, fue como una ajá. especie de pieza en vivo. Sí, sí, tenía, ¿qué era? Era como un puesto de periódicos o algo. Digo, yo vi ahí algunas crónicas, pero nunca entendí bien lo que era, pero era un espacio móvil, ¿no? Que estaban llevando o... No, acá fue, no, es que ese creo que es un proyecto que trae Iván, pero lo que Ah, hicimos ok, en el ok, entonces laboratorio estoy confundiendo. fue que estaban haciendo una intervención a un poema en vivo. Ah, Entonces, pero una de las experiencias interesantes que quedó de este trabajo con Giovanna e Iván es la importancia de crear espacios de conversación intergeneracional. Y de ujú, hecho viene un ujú, proyecto con claro. ellos para junio, julio, donde justamente lo que queremos ver es qué pasa cuando los jóvenes, porque ya no, creo que ya no estoy ahí, Ay, qué bárbaro. Entonces yo soy de plano un carcamán, no la mueles. y como ver qué pasa cuando, no sé, los chicos que nacieron en los noventas, en los 2000, Sí, sí, eh, leen las obras de artistas que a lo mejor empezaron a sí, producir en los ochentas, en los noventas, sí, sí, porque a mí me pareció bien interesante lo que pasó con Giovanna e Iván, que son muchos años de diferencia, sí, y creo que estos diálogos intergeneracionales son importantes, sí, sí, sí. sobre todo porque creo que los espacios digitales de alguna forma hacen posible estas Sí, conversaciones en las que no hay que llegar a un acuerdo, pero es no, no, interesante lo que no, ocurre en no, la conversación. Entonces, todo esto claro. es para decirle a Eliezer que sí, seguramente vamos a aceptar millennials. Entonces, manden sus... ¿Y qué duración va a tener Un año. un año? Ahora, no, pues entonces sí es digo, estás pensándolo en medio en grande, pues, dentro de las posibilidades que tenemos ahí en multimedia. No, 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 pues muy bien.
Caray, Elena, pues no me queda más que pues invitar a los que estén interesados en participar en tus actividades, que como ya nos has mostrado son bastantes y de diferente índole, ¿no? Y, y pues también ya quien se quiere inscribir ya a este proyecto que traes del diplomado Transmedia, ¿no? Que todavía no tiene nombre oficial, pero bueno, la idea es esa, ¿no? La transmedialidad, que es un tema que digamos que tú traes eh, muy adentro, pues, ¿no? Porque lo mencionas mucho, ¿no? En diferentes conversaciones en las que yo he tenido oportunidad de, de- de estar presente. La transmedialidad para ti es como uno de los ejes en que mueves tus, pues, tu conocimiento y tus prácticas, ¿no? Pues sí, pensaría que no, eso no me hace experta, pero sí me hace No, una no, bueno. interesada en la transmedialidad y en la transdisciplina. La Ujú, transmedialidad porque, por ejemplo, con los chicos que han prestado el servicio social, sobre todo en este transcurso de la pandemia, sí. eh, los que vienen de filosofía, siempre les digo que es una oportunidad para pensar la construcción discursiva, teórica o crítica desde el espacio que no es el libro, ¿no? Buscar Ujú, otras formas del decir a partir de la imagen en movimiento, de la animación, de la locución. Eh, sí, por ejemplo, ha sido interesante cuando se dan cuenta que no pueden escribir como escribirían para un congreso, ¿no? Y que además sí. no pueden leer como leerían para un congreso, sino que tienen que experimentar otras formas de, pues no sé si de hacer filosofía, ¿no? Porque Sí. tienes que pensar la oralidad, tienes que pensar la estética, o sea, es decir, tienes Ujú, que ujú. comenzar a pensar de otra forma que no es con fines de evaluación académica, sino que tienen que Ajá, ver con la generación de una conversación pública de lo es, tecnológico sí. desde las artes, ¿no? Entonces, creo que Mm, allí hay no sé si una especie de búsqueda de estilo o hay una especie de búsqueda discursiva, transmedial, ¿no? Y por otro lado, pues también esta noción de la transdisciplina, donde les digo, el filósofo regularmente piensa que solamente puede conversar con alguien que haya leído todos los autores que ha leído y los haya entendido como los entendió. Y a ajá. mí me parece que más bien el filósofo, si ya lo entendió, tendría que ser capaz de utilizar esas herramientas que ya tiene claras para plantear un problema y Ujú, hacer que ese problema esté planteado de una manera en la que todos podamos contribuir a buscar una solución, ¿no? ujú. Entonces, no se trata de plantear problemas solamente para quienes te pueden entender, sino Sí, más bien, sí, sí, si tú sí, ya lo tienes muy claro, entonces tendrías que ser capaz de utilizar tus herramientas teóricas para claro, plantear un problema en un espacio, sí, en este caso desde un espacio transdisciplinar, donde estás mm, conversando con artistas, con el público y donde sí, no sí, estás trazando una relación sí, público-tú, sí, sino la estás viendo en sí, una no es, suerte de conversación, ¿no? sí, sí, no, no es como dicen, par entre iguales, ¿no? Sino más bien es el ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y pues entender que el más tonto del pueblo, pues no necesariamente es algo de lo que te debas de preocupar, pues, o de avergonzar, porque a fin de cuentas nadie nace sabiendo, ¿no? Y pues nadie se ha hecho más tonto por tratar
saber más, ¿no? Entonces es un gran reto que les pones a tus congéneros filósofos académicos, ¿no? Porque ellos están acostumbrados más al diálogo entre pares, ¿no? Y entonces es mucho más fácil, ¿no? Ya nada más por último, Elena, has lanzado 2 manifiestos, creo, ¿no? El del 20 y el 21, tus manifiestos, que son una serie de lecturas que tú recomiendas, ¿no? Bueno, el del 2020 básicamente sí lo recomendé yo completamente porque era muy nueva de laboratorio. Son manifiestos bibliográficos y la intención de los manifiestos bibliográficos a mí me parece como una suerte de transparencia de decir, estamos leyendo esto, ¿no? Es decir, como desde aquí, esto está influenciando lo que hacemos en el laboratorio. Y ya para el segundo año, el del 2021, pues ya iban sí libros que yo quería como estar pensando durante el trabajo, pero también ya sumé, por ejemplo, propuestas de Carlos, que es con quien colaboro en el laboratorio. Digamos que él es como el corrector de estilo, su título nobiliario, pero en realidad Carlos hace muchas cosas conmigo, ¿no? O sea, incluso me gusta como incluirlo en los procesos de planeación. Entonces, ya ese segundo manifiesto ya estaba también como influenciado por Carlos, por los chicos de servicio social. Por ejemplo, en estas investigaciones que ya van a empezar a ver, yo espero que en julio, estamos trabajando una serie de cápsulas que les vamos a llamar intersecciones, donde justamente es como temporaditas chiquitas de 2, 3, 4 cápsulas donde los chicos desarrollaron un problema, ¿no? No todos son filósofos. Sí. Entonces, en estas investigaciones que ellos han estado haciendo, vamos tomando parte de esa bibliografía que utilizaron y la incluimos en los manifiestos bibliográficos. Y este de 2022, pues también está influenciado por todas las lecturas que ellos hicieron en sus investigaciones. Bueno, pues oye, pues sus intereses son bastante profundos porque yo he checado algunos de los textos y pues para quien le interese de veras echarse un clavado en profundidad a temas muy vigentes actualmente o cuestiones eternas que han preocupado a los filósofos desde siempre, pues es muy interesante el manifiesto bibliográfico, como le dices tú, Elena. Y ya con esto terminamos porque se nos acabó el tiempo. Nada más me resta agradecerte que hayas aceptado la invitación y felicitarte por toda esta labor que estás haciendo y además por todo este abanico de intereses que te mueven, que pues ojalá y den los frutos que esperas. Pues Muchas gracias, Elena. gracias, Humberto. No, A mí solo me gustaría agregar dime, dinos. que se sientan en la libertad de escribirle al laboratorio, un poco lo que nosotros hemos estado intentando en las redes sociales es generar una conversación, o sea, es decir, como plantear los problemas y que la gente se sienta con la libertad de intervenir, de ir a poner su opinión, de proponer cosas. Sí creo que no podemos pensar en un laboratorio desde un espacio como el Centro Multimedia donde digamos lo que yo piense, ¿no? Sino más bien creo que yo intento gestionar, pero sí es importante enriquecerlo, ¿no? Entonces, que se sientan en la libertad de ponerse en contacto, de conversar y de darnos su opinión. Pues ya lo escucharon y pues los que nos acompañaron esta tarde, agradecerles su presencia y nos vemos el próximo mes, que precisamente vamos a platicar con el ingeniero Luis, que es el experto en videojuegos del Centro Multimedia. Seguramente vamos a tener miles de personas para esa conversación. Gracias, Elena. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Bye. Gracias, Clau. Gobierno de México.